tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Todo bien? Qué bueno. Vamos a este encuentro de español. Acompáñenme. Vamos a hablar de la voz pasiva. Para hablar de la voz pasiva también tenemos que hablar de la voz activa. ¿Qué diferencia hay entre la voz activa y la voz pasiva? La voz activa es nuestra forma común de hablar, la que usamos todos los días, la forma cotidiana, la forma natural de conversar, de decir las cosas. La voz pasiva es menos hablada porque se considera que es más formal, se considera que es más formal. Entonces, esa voz pasiva es usada más en medios escritos como los periódicos y en la literatura que en el lenguaje hablado. En la voz activa, la acción del verbo nace del sujeto. Alguien hace algo. En la voz pasiva es por el contrario. El sujeto es quien recibe la acción del verbo. Veamos un ejemplo para poder aclarar esto. Los hispanos no usan la voz pasiva con frecuencia. Vean dónde está el sujeto, los hispanos. Ellos están ejecutando esa acción. En la forma pasiva, decimos, la voz pasiva no es usada con frecuencia por los hispanos. Los hispanos pasaron al final de la frase. Entonces, la voz activa es la más común. La forma pasiva no. Se usa la voz pasiva por dos razones. Vamos a ver. Cuando queremos enfocarnos en la persona o cosa que hace una acción, como en el caso que vimos anteriormente, nos enfocamos en los hispanos, queremos resaltar. Y en el segundo caso, cuando queremos enfocarnos en la acción sin identificar la persona que hace la acción, sin identificar a la gente que hace la acción. Veamos unos ejemplos. Pablo Neruda escribió muchos poemas. Está en la forma activa. Muchos poemas fueron escritos por Pablo Neruda. Vean cómo el sujeto invierte en la posición. La ambulancia llevó al paciente al hospital. El paciente fue llevado al hospital por la ambulancia. Juan visitó esas ciudades. Esas ciudades fueron visitadas por Juan. Veamos ahora la voz pasiva refleja. El motivo principal para esquivar el uso de la voz pasiva es el hecho de que contamos con un recurso que se llama pasiva refleja, en la cual utilizamos el pronombre se. Nosotros evitamos usar en la conversación diaria la forma pasiva, ¿verdad? Usamos la forma activa. ¿Por qué? Porque tenemos otros recursos para hablar más claramente, más rápidamente. Uno de esos es usar el pronombre se. Ejemplo. Se ganaron muchas posibilidades con la nueva decisión presidencial. ¿Quién ganó? Yo gané, él ganó, ellos ganaron. Entonces, se ganaron muchas posibilidades. No estamos personalizando. Usamos ese recurso bastante. La voz pasiva refleja. Solo es posible en tercera persona. Veamos. Se vende un coche, como un ejemplo, ¿no? Se venden coches. Siempre va en tercera persona. Tiene que concordar con el verbo. Si es en singular o es en plural. Se vende un coche, se venden coches. La voz pasiva refleja es muy útil para sustituir a la pasiva original, que decimos que es menos hablada, ¿verdad? En el caso de que el sujeto de la oración sea un nombre de cosa. Por ejemplo, en vez de escribir, esta casa ha sido edificada en el lugar adecuado, en la forma pasiva normal, podemos decir, esta casa se ha edificado en el lugar adecuado. Sustituimos una pasiva con la forma pasiva refleja. Se esperan buenas noticias. Se contratarán nuevos empleados. Entonces, esa forma C nos ayuda mucho a facilitar nuestra conversación, para no estar usando la forma pasiva. Ya vimos que se usa poco por causa de eso. Muy bien, mis amigos, espero que hayamos aprovechado este uso, este recurso que tenemos. Bien, muchas gracias a todos. Nos encontramos en nuestra siguiente reunión. Chao, mis amigos.